los contenidos que nos trae esta ley. Es una ley que es innovadora tanto administrativamente como en su parte técnica y que parte de la experiencia acumulada en la evaluación ambiental en España a lo largo de 25 años. Además, aprovecha para hacer la transposición de varias directivas europeas. Desde la sección y con Alberto hemos tratado de darle una primera interpretación a la ley y como para enmarcarla o indicar de qué se trata, esta ley es un instrumento eficaz para la protección del medio ambiente. Trata de unificar dos textos legales que ya existían, uno por una parte la evaluación estratégica medioambiental y que es la de los planes y los programas, y otra la evaluación de impacto ambiental de los proyectos. Además trata de homogeneizar a todo el territorio nacional el proyecto o el tipo de procedimiento administrativo que tiene que ser utilizado para la evaluación ambiental. Además de esto va a simplificar la terminología, que también la unifica, y introduce igualmente la naturaleza jurídica tanto de los procedimientos como de los pronunciamientos ambientales que hasta ahora no aparecía en la legislación medioambiental. Reduce significativamente los plazos administrativos y también pues vamos a ver novedades como la confidencialidad, la vigencia de los pronunciamientos, la acumulación de proyectos. Hay un tema que va a tratar Alberto, que es los bancos de conservación de la naturaleza, la fractura hidráulica o fracking, que está de plena actualidad, y sí que hay que hacer mención también al cambio climático. Sirvan estas palabras para introducir o para presentar al que se va a meter en la LEA totalmente, que es Alberto Jiménez Madrid. Es malagueño, ambientólogo, es investigador, es perito judicial especialista en medio ambiente y ordenación de territorio. Comenzó su carrera licenciándose en Ciencias Medioambientales por la Universidad de Málaga en el año 2006. Luego consiguió una beca por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación para el desarrollo de su tesis en el Instituto Geológico Minero. Tiene numerosas estancias de investigación en toda Europa, principalmente en Francia, en Rumanía, en Reino Unido, en Portugal, y además de múltiples países más que no puedo abarcar todos. Se dedica actualmente, por una parte, a la docencia, impartiendo clases en la UMA, en el máster que hay, también en la Universidad de La Rioja, en la Juan Carlos I, en Alcalá de Henares y en la Universidad Complutense de Madrid. Esta actividad la compagina con la actividad privada en CRM Consultores, que es una consultoría medioambiental y estratégica. Además es asesor internacional del Gobierno de Chile en cuestiones de desarrollo de recursos hídricos y ordenación del territorio. Entre sus méritos también ha recibido un premio de mejor artículo realizado por investigador menor de 30 años que otorga la Sociedad Geológica de Londres en el año 2011, y también en el año 2013 el Alphonse Vallot en su quinta edición, que es otorgado por la Asociación Internacional de Hidrogeólogos por su trayectoria. Bueno, todo esto lo ha hecho con tan solo 30 años, con lo cual se le augura una carrera profesional llena de éxitos y extensa en el tiempo. Así que, Alberto, el tiempo y la palabra es tuyo. Muchas gracias. Señora Elisa Santiago, coordinadora de urbanismo. Señor Gonzalo García Güell, coordinador de la sección de Derecho Administrativo del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Señora María José Medialdea, miembro de la sección de Derecho Administrativo. Todos los asistentes, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a la sección de Derecho Administrativo en general y en particular a su representante, a Gonzalo García, la invitación que me realizó en su momento para que diera esta sesión monográfica. Deciros que para mí es un auténtico orgullo y honor estar aquí en este lugar tan emblemático y referencia de
del desarrollo social, cultural, ambiental y de muchos más campos de la ciudad de Málaga. Por lo tanto, en primer lugar, mostrar mi satisfacción y mi honor por estar aquí con todos vosotros. En segundo lugar, agradecerte, María José, la magnífica presentación que me has hecho. Ha sido un orgullo para mí escuchar mi currículum resumido en tus palabras. Muchas gracias. A todos vosotros, a todos los asistentes, muchas gracias por haber venido. Veo algunas caras conocidas en letrados y letradas, incluso algunos compañeros de promoción del Colegio de Ambientólogos de Andalucía, que también están aquí, han venido a acompañarme y a ver la presentación. Muchas gracias a todos. Bien, sin más, vamos a iniciar la presentación de esta sesión monográfica que trata sobre la Ley 321/2013 sobre evaluación ambiental, y que el título que decidimos en su momento es el siguiente: Nueva Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, simplificación, racionalización y unificación de procedimientos administrativos. Antes de nada debemos ser conscientes que estamos ante una ley novedosa técnica y administrativamente. Así que tenéis que tener en cuenta que lo que vamos a ver aquí hoy es una primera interpretación de la ley, que por supuesto está supeditada a su desarrollo reglamentario, pero en la que ya se ven las importantes novedades que incorpora la ley. Bien, esta ley reúne en un único texto jurídico la evaluación de planes, programas y proyectos, y nace de la necesidad de coordinación vertical entre las diferentes administraciones del Estado. Pretende ser un instrumento eficaz a la hora de la protección del medio ambiente, simplifica los procedimientos de tramitación ambiental a la hora de evaluación ambiental de los proyectos, planes y programas, incrementa la seguridad jurídica de los operadores. Esto es importante de cara a los promotores públicos y privados, porque incentiva a que haya inversión y que haya actividades nuevas, novedosas, siempre teniendo en cuenta la protección del medio ambiente. Esta ley también unifica en una sola norma dos leyes, la 9/2006, en la que se evalúan los efectos de planes y programas sobre el medio ambiente, y la 1/2008, que es el texto refundido de la Ley de Impacto Ambiental. La unifica en una sola norma, equipara los procedimientos en uno solo y hace un esquema similar para ambos procedimientos. También, como ha dicho María José, incorpora esta ley en el ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/42 sobre la evaluación de los efectos ambientales de determinados planes y programas, y la Directiva 2011/92 sobre la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos de impacto ambiental. Bien, ¿a quién va dirigida esta ley? Esta ley va dirigida a todas aquellas personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que realizan cualquier actividad relacionada que puede tener un efecto adverso sobre el medio ambiente. Bien, objetivos de la ley. Esta ley establece las bases que deben regular la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos. ¿Mediante qué? Mediante la integración de los aspectos ambientales, evaluando las diferentes alternativas que son viables para los diferentes proyectos propuestos, estableciendo medidas de conservación, de protección y, en su caso, cuando sea necesario, de contraprestación, de compensación para los diferentes proyectos, estableciendo medidas de vigilancia, de control, de seguimiento, con su apartado sancionador correspondiente, como así lo contempla el artículo 1.1 de la ley. ¿Qué pretende la ley? La ley pretende ser un instrumento eficaz para la protección del medio ambiente, simplifica y racionaliza los procedimientos de evaluación ambiental. ¿Mediante qué? Mediante el principio de promulgar una mayor agilidad a la hora de su tramitación. Establece una legislación homogénea en todo el territorio. Esto es importante. Luego veremos qué propone para esta legislación homogénea en todo el territorio. Refuerza el nivel de calidad de los documentos ambientales mediante una clarificación clara de los criterios que deben incorporar los estudios de evaluación ambiental estratégica y de evaluación del impacto ambiental, lo cual repercute en una calidad en la tramitación, como es lógica. Y luego, esta ley pretende impulsar el concepto tan utilizado hoy en día en política, como es el desarrollo sostenible, y que todavía, en pleno siglo XXI, no somos capaces de abordar como hay que abordarlo. O sea, abordamos el concepto del desarrollo sostenible hablando, se nos llena la boca y todavía no sabemos realmente de qué estamos hablando. Estructura y contenido de la ley. La ley está dividida en 3 títulos. El título 1 sobre principios y disposiciones generales,
un título 2 sobre la evaluación ambiental, que ya incluye 3 capítulos y diferencia los diferentes procedimientos, evaluación ambiental estratégica, capítulo 1, evaluación de impacto ambiental de proyectos en el capítulo 2, y en el capítulo 3, consulta transfronteriza para aquel tipo de proyectos que sean transfronterizos, ¿no? El título 3 es relativo al seguimiento y al régimen sancionador, con 3 capítulos también, capítulo de seguimiento, del régimen sancionador y del procedimiento sancionador. En esta ley las sanciones van a ir en concordancia de la responsabilidad del promotor, de la implicación del promotor en la actividad, de la evaluación de los daños que ocasiona el medio ambiente la determinada actividad, evaluación de los daños sobre la salud pública, que es un concepto también importante, y en el artículo 55 se tipifican, digamos, las sanciones que propone esta ley, que son 3 tipos: leve, hasta 24.000 euros, grave, de 24.000 a 240.000 euros, y muy grave, de 240.000 a 2.400.000 euros, y prescriben desde muy grave, desde 3, 2 y 1 año respectivamente. Y luego propone que se pueden establecer medidas cautelares de cese de actividades temporales, cese de proyectos, etcétera, en el artículo 59. Luego, hablar de sanciones es un tema, a ver cómo se aplica esto es como todo, porque si por ejemplo, cogemos como ejemplo la mina de Narcoya, con todo lo que pasó en el Narcoya, ha estado cerrada, y bueno, ya está la noticia que se va a reabrir, y ahí no ha habido ninguna imputación, ni las sanciones han sido como han sido. Evidentemente el régimen sancionador dependerá mucho de la voluntad política y judicial, claro. Bien, la estructura y contenidos de la ley contiene 64 artículos, 15 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única, 11 disposiciones finales y 6 anexos. Los anexos en esta ley son importantes puesto que en el anexo 1 y en el anexo 2 se incorporan los proyectos que deben ser sometidos a evaluación ambiental. Además, se incorporan nuevos proyectos que hasta ahora no habían sido tenidos en cuenta por la legislación existente para evaluar su impacto, su efecto en el medio ambiente. En el anexo 1 se encuentran los proyectos sometidos a evaluación ambiental ordinaria. Luego veremos los diferentes tipos de procedimientos existentes. Pero para que vayáis cogiendo el nombre: proyectos sometidos a evaluación ambiental ordinaria 1, anexo 2, proyectos sometidos a evaluación ambiental simplificada. Anexo 3, criterios para determinar si un proyecto del anexo 2 debe someterse a evaluación ambiental ordinaria. Eso es una errata. El anexo 3 no es simplificada, es ordinaria. Anexo 4, contenido del estudio ambiental estratégico. Sé que son muchos conceptos nuevos, pero lo vamos a clarificar durante la presentación. Anexo 5, criterios para determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria. Y anexo 6, estudio de impacto ambiental y criterios técnicos. Bien, en cuanto a los conceptos, voy a leer textualmente 2 conceptos que son importantes y si alguien se ha leído la ley, veréis cómo se intercambian posiciones entre ellos dos. Son el órgano sustantivo y el órgano ambiental. Leo textualmente definición del órgano sustantivo: órgano de la administración pública que ostenta competencias para adoptar o aprobar un plan o programa, para autorizar un proyecto o para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa. Órgano ambiental: órgano de la administración pública que realiza el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental y formula las declaraciones estratégicas y de impacto ambiental y los informes ambientales. Bien, vemos una primera interpretación de estas dos definiciones. Son: el órgano sustantivo es la administración que se encarga de aprobar o no esa declaración de impacto ambiental o ese estudio ambiental estratégico, y el órgano ambiental la que evalúa técnicamente la calidad de esos proyectos. Bien, en cuanto a evaluación ambiental, en cuanto a los conceptos que recoge la ley, la evaluación ambiental es el procedimiento administrativo instrumental a través del cual se evalúan los efectos que tiene sobre el medio ambiente los diferentes planes, programas y proyectos. La evaluación ambiental incluye 2 categorías. Esto ya es importante. Incluye la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental. Ya nos separamos en 2 tipos de procedimientos que luego veremos que están relacionados uno con el otro.
Primero, la evaluación ambiental estratégica puede concluir mediante una declaración ambiental estratégica respecto a aquellos proyectos que son evaluados mediante procedimientos de evaluación ambiental estratégica ordinaria. Y también puede concluir mediante un informe ambiental estratégico aquellos proyectos que son evaluados mediante un procedimiento de evaluación ambiental simplificada, estratégica simplificada. O sea, tenemos evaluación ambiental estratégica, por un lado, si es ordinaria, su tramitación va a terminar con una declaración ambiental estratégica, y si es simplificada va a terminar su tramitación con un informe ambiental estratégico. Y lo mismo para el caso de evaluación de impacto ambiental. Evaluación ambiental estratégica, ordinaria simplificada. Evaluación de impacto ambiental, ordinaria simplificada. Ordinaria, su tramitación termina con la declaración de impacto ambiental. Simplificada, su tramitación termina con el informe de impacto ambiental. Bien, en cuanto a conceptos relacionados, tenemos que tener claro ya que tenemos dos procedimientos que a su vez se subdividen en otros dos, o sea, en realidad son 4. Evaluación ambiental estratégica, 1, y puede ser ordinaria o simplificada. Evaluación de impacto ambiental, 2, y puede ser ordinaria o simplificada. Bien, para diferenciar entre evaluación estratégica y evaluación de impacto ambiental es importante conocer los conceptos de planes y programas y de proyectos, que lo voy a leer textualmente también de la ley. Planes y programas, conjuntos de estrategias, directrices y propuestas destinadas a satisfacer necesidades sociales no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio de uno o varios proyectos. Definición de proyecto: cualquier actuación que consiste en la ejecución o explotación de una obra, una construcción o instalación, así como el desmantelamiento o demolición o cualquier intervención en el medio natural o en el paisaje. Ahí vemos una clara diferenciación. Los planes y programas son estrategias, directrices, propuestas que deben ser desarrollados mediante proyectos. Los proyectos son la ejecución real. Los planes y programas van hacia evaluación ambiental estratégica, los proyectos van hacia evaluación del impacto ambiental. Bien. Estudio ambiental estratégico. Conceptos relacionados con el estudio ambiental estratégico. Evaluación ambiental estratégica se desarrolla a través de un estudio ambiental estratégico. Es el estudio elaborado por el promotor en el que se evalúan los diferentes efectos que tiene sobre el medio ambiente los distintos proyectos que promueve el promotor, claramente. La declaración ambiental estratégica, ya lo hemos visto antes, es el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación ambiental estratégica ordinaria. Informe ambiental estratégico, lo mismo, informe preceptivo y determinante, pero concluye la tramitación de evaluación ambiental estratégica simplificada. Bien, en cuanto a los conceptos relacionados con el impacto ambiental, que aglutinan los proyectos, insisto en esto: evaluación ambiental estratégica, planes y programas, estrategias, directrices, propuestas ejecutables a través de proyectos. Evaluación de impacto ambiental, proyectos que desarrollan, que ejecutan las diferentes actividades. Lo mismo, el estudio de impacto ambiental es el estudio que evalúa los efectos sobre el medio ambiente de las diferentes actividades. La declaración de impacto ambiental, informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental ordinaria, y el informe de impacto ambiental concluye la tramitación de la evaluación de impacto ambiental simplificada. Bien, ¿cuándo se aplica una u otra de los dos procedimientos? Digo dos, pero luego recordad que son 4, porque cada uno de ellos puede ser ordinario o simplificado. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. Esto viene reflejado en el artículo 6. Se somete a evaluación ambiental estratégica ordinaria aquellos planes y programas, así como sus modificaciones que se adopten o aprueben por una administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una determinada comunidad autónoma, cuando establezca el marco, establezca la estrategia que tienen que desarrollar todos los proyectos relacionados con ese campo de actividad
o cuando requiera una evaluación al afectar espacios protegidos de la Red Natura 2000. Este artículo, aprovechando la presencia de Elisa Santiago, relacionando con la sección de Derechos Urbanísticos, este artículo deja cierta ambigüedad para los movimientos urbanísticos. Esto me quiere decir que si no está aprobado un determinado plan o programa por una ley, por una disposición legal, no tiene que pasar a evaluación ambiental estratégica, sino entraría en estudio de impacto ambiental y por lo tanto con una tramitación solo de 4 meses, que luego veremos los plazos. En cuanto a urbanismo, deja una serie de ambigüedad y de libertad de movimiento que no sé si el desarrollo reglamentario lo aclarará. Simplificada. O sea, antes hemos visto planes y programas que se establecen por disposiciones legales, son evaluados a través de una evaluación ambiental estratégica ordinaria. ¿Cuándo son simplificadas? Cuando se realizan modificaciones menores de esos planes o programas. ¿Cuándo son estas modificaciones consideradas como menores? Son consideradas como menores cuando no afectan a la estrategia ni a las propuestas, solo afectan a los posibles efectos que pueda tener la actividad en cuestión. Y luego, es simplificada también los planes y programas mencionados en el apartado anterior, lo que hemos visto anteriormente, que establezcan el uso a nivel municipal de zonas de reducida extensión. Pregunta, ¿esto qué quiere decir? ¿Que un plan general de un municipio de 2.000 habitantes, como el mío, por ejemplo, como el margen, pasa a simplificada directamente? Porque solo es una reducida extensión, queda un poco abierto también en la ley. Esto está reflejado en la evaluación ambiental estratégica ordinaria, su ámbito de aplicación en el artículo 6.1 y el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica simplificada en el artículo 6.2. Perdón. En cuanto al ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, insisto en los conceptos, sé que es repetitivo, pero evaluación ambiental estratégica, evaluación de impacto ambiental ordinaria simplificada, ordinaria simplificada. La ordinaria, la evaluación de impacto ambiental ordinaria incluye aquellas actividades que están descritas en el anexo 1. De ahí la importancia del anexo 1. Toda actividad que esté incluida en el anexo 1 pasa directamente a ser evaluada y que no esté aprobada por una disposición legal, porque si no sería un plan y programa y sería por evaluación ambiental estratégica, pasaría a evaluación de impacto ambiental. Esto está recogido en el artículo 7.1 y la simplificada es lo mismo que antes, queda recogido en el artículo 7.2, que es lo que vemos a continuación. Bien, ¿cuándo no aplica esta ley? Existen una serie de exenciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de considerar determinados proyectos no pasan por un procedimiento de evaluación ambiental. ¿Cuáles son? Los que tengan como único objeto la defensa nacional o protección civil en casos de emergencia, así como aquellos planes y programas de tipo financiero o presupuestario, como así se contempla en el artículo 8.1. Esta ley tampoco aplica a los planes y programas relacionados con la defensa nacional, así como aquellos planes y programas que sean aprobados directamente por una ley y estén relacionados con la defensa nacional, obras de emergencia, tipo financiero presupuestario, etc. Es necesario puntualizar que también se pueden incluir del procedimiento de evaluación ambiental proyectos relacionados con centros penitenciarios o relacionados con la seguridad pública. O sea, la voluntad política puede alejar a esos tipos de proyectos de su evaluación ambiental y sacarlos fuera y por lo tanto esta ley no aplicaría. Y también puede ser en este caso en las obras relacionadas con la reparación de infraestructuras ante eventos catastróficos. Bien. Requisitos, hay una serie de requisitos legales que se extraen de la ley, que evidentemente, como podéis comprobar, dada la complejidad de la ley, son muchos los requisitos legales que se pueden extraer de su articulado. Quiero hacer mención a unos cuantos. En cuanto al artículo 10, habla de la falta de emisión de la declaración o informes ambientales. La falta de emisión de la declaración ambiental estratégica, la declaración de impacto ambiental, de todas las resoluciones ambientales, no implica que la evaluación ambiental sea favorable. Es decir, el silencio administrativo, el incumplimiento por parte de la administración de los plazos, no implica que sea favorable y que tenga derecho al inicio de la actividad o a su ejecución. Artículo 13. La evaluación ambiental estratégica de un plan o programa
no excluye la evaluación de impacto ambiental de los futuros proyectos que desarrollen esos planes y programas. Tenemos una evaluación ambiental estratégica favorable, positiva, de un plan o programa y la tenemos que ejecutar mediante un proyecto que ya va a ser sometido a evaluación de impacto ambiental. Hay que someterlo. No por tener la evaluación ambiental estratégica nos olvidamos de la evaluación de impacto ambiental. Artículo 16. Importante, y aquí voy a lanzar una reflexión en cuanto a, y voy a poner en valor la profesión, la formación que tengo yo y que tienen otros compañeros míos. Artículo 16. Capacidad técnica y responsabilidad del autor de los estudios y documentos ambientales. El documento inicial estratégico, estudio de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental estratégico, todos los documentos relacionados con los procedimientos de esta ley deben ser realizados por personas que posean la capacidad técnica suficiente. Y ahí nos quedamos en el articulado. Para mí es una carencia de la ley, esto es una opinión personal, debería haber profundizado qué es capacidad técnica suficiente. O sea, cualquiera puede hacer un estudio de impacto ambiental, cualquiera puede hacer una evaluación ambiental estratégica. Ahí pongo en valor el papel de los ambientólogos. Existe una carrera, una licenciatura de 5 años de formación donde tiene una visión amplia de todos los componentes que afectan al medio ambiente, y creo que tenemos mucho que decir nosotros en esta ley y en el desarrollo de esta ley. Artículo 18. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. Si el órgano sustantivo observa falta de documentación, va a existir siempre un plazo de 10 días hábiles donde va a haber requerimiento de documentación. Bien, como he dicho antes, los requisitos legales extraídos de la ley son muchos. Vamos a seguir un poco con las novedades y luego, si tenemos tiempo, volvemos a estos requisitos legales. Bien, tenemos que tener en cuenta que esta ley pretende que sea una legislación básica aplicable en todo el país y da un plazo de 1 año para que las comunidades autónomas se puedan adaptar a esta norma, o en caso de no tener normas especializadas en evaluación ambiental, aplicar la norma estatal con carácter general. Eso dice la disposición final 7ª. Esto crea mucha controversia. Prueba de ello es que en los instantes antes de entrar, pues, con un arquitecto municipal hemos estado hablando de cómo se va a llevar esto a cabo. Y es un tema complejo, ¿no? A ver si luego jurídicamente lo podemos aclarar entre todos. Bien. ¿Qué promueve la ley para que se debata entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas? Promueve la Conferencia Sectorial del Medio Ambiente, en sus artículos 1.2 y 4. Y es un foro de debate precisamente para hablar y analizar y debatir las reformas legislativas necesarias para cada administración. Procedimientos. Vamos a hablar de los conceptos que hemos visto antes, vamos a ver cómo son sus procedimientos. Procedimiento. Esta ley pretende aunar en un único cuerpo legal la normativa, unificando terminología y esquemas de trabajo. Tenemos 2 procedimientos: evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental. Cada una de ellas puede ser ordinaria y simplificada. Los procedimientos ordinarios son principalmente los proyectos y las actividades contempladas en el anexo 1. Evaluación ambiental estratégica ordinaria tiene un plazo máximo de 22 meses, prorrogable a 24. Evaluación de impacto ambiental ordinaria, un plazo máximo de 4 meses, gran novedad, prorrogable a 6. Si nos vamos a los procedimientos simplificados, evaluación ambiental estratégica simplificada, plazo máximo de 4 meses, prorrogable a 6. Evaluación de impacto ambiental simplificada, plazo máximo de 3 meses. Bien, existe un cambio también en cuanto a terminología de las leyes anteriores que la adapta a la nueva ley. En la evaluación ambiental estratégica, creo recordar, en la 1/2006, el informe de sostenibilidad pasa a denominarse estudio ambiental estratégico en esta nueva ley, y la memoria ambiental pasa a denominarse declaración ambiental estratégica. Un cambio de denominación más. En cuanto a datos de tramitación, ¿por qué surge esta ley? Actualmente la Administración General del Estado tiene más de 10.000 expedientes sin resolver relacionados con la evaluación ambiental de proyectos y actividades. Se ha llegado al caso de que proyectos tienen un periodo de tramitación máximo de 15 años, de 15,9 años, que llega hasta 16 años.
Como podéis comprobar, esto para el promotor, evidentemente el promotor, si ha durado 15 años, tiene sido ganado. La media de los objetivos de esta ley es de 4 meses. De 4 meses. Un objetivo bastante ambicioso, pero realmente lógico y coherente con el movimiento socioeconómico del país. Bien, como principio esta ley tiene la agilización de trámites, que es lo que acabamos de ver. Y sostiene el principio que la tramitación ambiental eficaz favorece el desarrollo sostenible. En eso estamos de acuerdo. Esto es desarrollo sostenible, una tramitación ambiental eficaz. ¿Cómo? Mediante una reducción de plazos, integradas, incorporadas a la disposición adicional cuarta, mediante una conservación de trámites, mediante una acumulación de procedimientos, mediante trámites voluntarios, mediante el cual el promotor podrá solicitar al órgano ambiental, con anterioridad al inicio del procedimiento ambiental, un documento de alcance, de tal forma que el órgano ambiental de la administración le diga al promotor qué debe incluir exactamente el estudio de impacto ambiental. Y para esto el órgano ambiental tiene un plazo máximo de 3 meses. Esto es bueno, ¿por qué? Porque hay muchos casos en los que el promotor llega con su estudio de impacto ambiental y llega el de la administración, unas veces con conocimiento de causa y otras sin conocimiento de causa, y dice, no, pero es que tienes que evaluar esto. Lo entrega de nuevo con un anexo. No, pero es que además hay que evaluar esto. No. Yo puedo requerirte a la administración que me diga qué tengo que integrar en mi estudio de impacto ambiental. Y ese documento de alcance ya está incluido en la tramitación. Por lo tanto, si a mí me dice que tiene que tener 5 apartados evaluando esto, esto y esto, si yo lo entrego, es real, la evaluación técnica del órgano ambiental es favorable, evidentemente estamos agilizando los trámites. Vale. Vamos bien. Sí. Tramitación ambiental eficaz favorece al desarrollo sostenible. Operaciones periódicas. Disposición adicional 10. Proyectos similares en los que existe posibilidad de extensión de efectos de una evaluación de impacto ambiental a otros proyectos. Evidentemente no hay que realizar una nueva evaluación de impacto ambiental, y mucho menos en el caso de que sea una duración menor de un año. ¿Cómo se agilizan los trámites también? Clarificando los criterios exigibles. Esto aumenta el nivel de calidad de los documentos. Los anexos de la ley se clarifican exactamente qué deben contemplar los estudios con carácter general. Por lo tanto, esto aumenta el nivel de calidad de la tramitación. Y luego, la agilización también se ve compensada con la publicación de algunos documentos en las sedes electrónicas de los órganos sustantivos y ambientales. Ojo, tampoco, si un promotor incluye una actividad y ya el órgano ambiental sabe desde el principio que es inadmisible, existe un plazo de 20 días desde la solicitud en la que el órgano ambiental, previa audiencia con el promotor, podrá dictar una resolución de inadmisión, que es recurrible, por supuesto. ¿Por qué? Por proyecto inviable por razones ambientales, porque el estudio no reúne las condiciones de calidad suficientes, porque ya exista un proyecto similar que se haya denegado, por lo tanto sea atribuible esa denegación también a este nuevo proyecto. Esto es importante porque el promotor no se ve en cierta medida mareado, ¿no? Si es que no, es que no. Y se puede hacer con esta posibilidad de inadmisión. Novedades de la ley. Se crean los bancos de conservación de la naturaleza. ¿Para qué? Para compensar la pérdida de biodiversidad de aquellos planes, programas y proyectos que tienen efectos negativos sobre el medio ambiente. Estos son instrumentos de carácter voluntario, de tal forma que si yo creo un efecto negativo con mi actividad en el medio ambiente, yo puedo recuperarlo mediante títulos ambientales y mediante créditos de conservación en ese mismo lugar o en otro. Ojo, esos créditos de conservación yo los puedo adquirir. Habrá que ver luego cómo el desarrollo reglamentario trabaja con estos créditos de conservación, puesto que son de libre mercado y pueden dar lugar a cierta controversia. Pero que yo puedo comprar esos créditos, comprar o gestionar, ya veremos cómo será, esos créditos en otro lugar diferente al que yo estoy realizando mi actividad. Y es válido, ¿eh? Como novedad, también esta ley obliga a considerar la evaluación en la evaluación ambiental el cambio climático. Artículo 35.6. Muy ambiguo. Hablamos, es lo mismo que desarrollo sostenible, hablamos de considerar el cambio climático como, de tal forma, cada proyecto particular tendrá que desarrollarlo. Novedad también, se someten a la evaluación de impacto ambiental los proyectos de fracking,
evaluación ambiental ordinaria. Esta ley incorpora nuevos proyectos que hasta ahora no estaban sometidos a procedimientos de evaluación ambiental. Fracking, fractura hidráulica, mediante el cual se inyecta a gran presión y a gran profundidad agua con arena y con aditivos químicos. Provocamos la fractura de la roca madre, extraemos gas no convencional, explotables. Ojo a esto, que se está moviendo de mitad de España hacia arriba mucho mercado con muchas inversiones nacionales e internacionales importantes en este sentido. Y existen algunas leyes, por ejemplo el País Vasco ya se ha pronunciado que va a hacer una ley en la que va a prohibir el fracking. Para mí eso es un error. Las cosas es como si prohíbo que se coma pollo. Bueno, ¿por qué? Cada caso particular. Hay casos que son más favorables y otros casos que son menos favorables, lógicamente. Se modifica el régimen sancionador de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. No se permite el fondeo de buques, tanques en las aguas comprendidas dentro de los espacios naturales. No se permite el vertido o depósito de sustancias. Voy un poco más rápido ahora. En algunas disposiciones adicionales están las reglas del trasvase de explotación del Tajo Segura. Se modifica también la Ley 1/2001, el texto refundido de la Ley de Agua, mediante la cesión de derechos relacionados con infraestructura de conexión intercuenca, etcétera. Relacionado con el urbanismo también, la disposición adicional sexta referente a la infraestructura de titularidad estatal. No es necesario un nuevo procedimiento de evaluación en la elaboración y aprobación de un plan de ordenación urbanística de una infraestructura en cuya planificación sectorial ya haya sido sometido. Es decir, un plan de general incluye una nueva infraestructura y ya está incluida en la planificación sectorial de la infraestructura y evaluada. El plan general no es necesario que evalúe el impacto ambiental de esa infraestructura. Se agilizan los trámites en cuanto a urbanismo en ese caso. Bien, resumen de la evaluación de impactos, para terminar, resumen de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos incluidos en el anexo 1. El promotor decide incorporar una nueva actividad, redacta un documento inicial y inscribe la solicitud en el órgano sustantivo. El órgano sustantivo solicita al órgano ambiental su evaluación técnica. Este órgano ambiental realiza una serie de consultas y emite un dictado, el documento de alcance, para que el promotor evalúe el estudio de impacto ambiental. Este estudio de impacto ambiental debe aglutinar las consultas que se han realizado a los afectados y es un trámite de información pública y se incorporan alegaciones. El estudio de impacto ambiental se remite al órgano ambiental que va a emitir, en caso favorable, una declaración de impacto ambiental que, mediante su aprobación por el órgano sustantivo, será publicada en el BOE. Estos son todos los proyectos que están incluidos en el anexo 1. Anexo 2. Se redacta el documento inicial, órgano sustantivo, procedimiento del mismo, nos vamos al órgano ambiental. ¿Existen impactos significativos? Sí. Volvemos al procedimiento anterior que hemos visto. No, se tramita con una resolución ambiental simplificada. Bien, en cuanto se me ha ido a comentar, ya para terminar, relacionando con, y aprovechando la presencia de nuevo de Elisa Santiago, relacionando el derecho ambiental, administrativo y urbanístico, los procedimientos, en el anexo 1, los procedimientos ordinarios, los que tienen mayor plazo de tramitación, el grupo 9 de actividades incluye cualquier proyecto que suponga un cambio de uso de suelo en una superficie igual o superior a 100 hectáreas. Aquí sí dice que si hay un cambio de suelo, esto habrá que relacionarlo luego con la LOUA, con los proyectos de actuación y demás, a ver cómo se integra esto. ¿Y simplificada cuándo? Cuando el cambio de uso suponga entre 50 y 100 hectáreas. Además, las instalaciones hoteleras y construcciones asociadas fuera de uso urbanizable están sometidas a un procedimiento simplificado. Esto reduce bastante el procedimiento que tiene actual las instalaciones hoteleras fuera del suelo no urbanizado. Muy bien, muchísimas gracias por vuestra atención. Ahora vamos a dar paso al coordinador de la sección, que va a puntualizar un tema en concreto y luego ya daremos